he estado muy ocupado y no pude prepararte algunos escritos específicos hablando de las diferentes ideas. Por ejemplo, hay dos formas de estimar relaciones, Moisés, Ajá, entre procesos estocásticos, aplicando herramientas de series temporales. ¿Verdad? ya. La primera cuando las series temporales o los procesos son estacionarios, es decir, que se mantienen estables a lo largo del tiempo. ¿Ve? Aunque sean estacionales, aunque tengan cierta variación por meses o por semanas, ¿verdad? Si ves a lo largo del tiempo, más o menos la media es constante. ¿Ves? Igualmente la varianza. En los procesos que no son estacionarios, ¿verdad? Usualmente son los integrados. Un proceso es integrado cuando, o de orden uno, cuando hay que hacerle una diferencia. Diferenciar un proceso es restar el valor de un tiempo más el valor inmediato anterior. Hacer una diferencia y se obtiene un proceso estacionario, decimos que es el proceso integrado de orden uno. Si hay que hacer dos diferencias para llegar a un proceso estacionario, decimos que es un proceso integrado de orden 2. Tres diferencias, orden 3. En los modelos ARIMA, la parte I dice el orden del integrado. Entonces, usualmente uno, 2, 3, 4, 5. Más de 6 es casi un proceso explosivo, un proceso que de repente crece demasiado rápido. En los datos económicos y en los datos climatológicos, usualmente lo que nos interesa son los procesos integrados de orden uno o procesos estacionarios. O sea, ya orden 2 en adelante no es usual estudiarlo. En cambio, en la física de grandes magnitudes o en la física de pequeñas magnitudes, hay fenómenos que son de orden hasta orden 3 u orden 6. Sobre todo cuando estudias, por ejemplo, teoría de modelos subatómicos, pues cuaxales y todos los procesos internos, o teoría a nivel de supergalaxias, distancia entre las galaxias. Ahí los procesos pueden llegar a ser de orden 3 o 6, pero nosotros no vamos a trabajar directamente con esos datos, sino que sabemos que existen y trabajamos con orden uno y a lo sumo algunos casos muy particulares de orden 2. Pero por lo general, cuando vamos a ver relaciones entre variables, son o procesos estacionarios, que son los procesos que alguna regresión dinámica, que fue la clase pasada, o los procesos integrados, que hago lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Veamos. Dime, Moisés. Ah, no. Eh, Doc, una pregunta en ese caso. ¿Quiere decir entonces que la estacionalidad y estacionariedad no se ve en el clima? O sea, ¿no sería como Sí, parte del fenómeno? sí se ven, pero el problema es que un proceso puede ser estacional y estacionario a la vez. Es decir, estacional obedece estaciones. Digamos, en los países nórdicos se nota, por ejemplo, unos cambios de temperatura cada 12 meses, aunque también en el trópico, aquí si tú mides la temperatura en el Ecuador, en Venezuela en particular, tú ves que hay unos meses de mayor temperatura y unos meses de menor temperatura. Igualmente con las precipitaciones, todos los meses, en el mes de septiembre y o en el mes que estamos ahorita en mayo, mayo no, abril y mayo, tiende a nevar en los grandes páramos, ¿no? Mérida, en la parte alta de Mérida y demás. Son 2 meses específicos, el resto del año o no. Entonces, digamos que el proceso en cierto sentido es estacionario. Estacionario, ¿por qué? Pues si tú haces el promedio de la temperatura, pensando, olvidándonos del cambio climático, es más o menos estable. Pero si tú haces los meses, tú puedes identificar en qué meses es alto o en qué meses es bajo. Igualmente en la vegetación, tú puedes verificar que ciertas plantas crecen más en unos meses que en otros, o la floración de las plantas, o la producción de frutos, ¿verdad? Entonces, un proceso estacional, pero es estacionario, estacional porque obedece estaciones, pero es estacionario porque en media se aspira o se esperaba que la producción agrícola fueron más o menos estables. Ahora bien, con los cambios de clima o con los cambios de sistema de producción o los cambios de inversión en el campo, ¿verdad? Esos procesos usualmente tienden a ser integrados. Es decir, aunque sean, obedezcan a estaciones, a lo largo, si te lo mides durante muchos años, o ha aumentado o ha disminuido la producción agrícola o la producción pecuaria o la temperatura por el cambio climático.
¿entiendes? Pero Ya. la idea es la siguiente. Yo, quitando la parte de estaciones, de estacionalidad, voy a clasificar los eventos en dos tipos de eventos, estacionarios o integrados. Y en los casos estacionarios, vamos a estudiar en particular los estacionarios que ya vimos antes por regresión dinámica, si tienen con más de una variable a estudiar, y si son integrados por lo que vamos a llamar cointegración. Bien, que si quisiera que estuviera Adriana para empezar a hablar de lo que es cointegración. Bueno, en sí es, supongamos que tengo varias variables, porque una sola es simplemente ver. Vamos a empezar con el caso de una sola variable. Tengo una sola variable, la quiero modelar, ¿verdad? Hago su estudio de si es estacional por el pedograma. Si es representativo el pedograma, decimos que el modelo es estacional. Obedece a estaciones. Es un modelo SARMA, SARIMA, estacional, autoresivo, integrado, medida móvil, ¿verdad? Quitando la parte estacional, vamos a ver cómo quedó el modelo ahora, la variable. Entonces, claro, al quitar el estacional, ya se le quitó la componente estacional por diferencias estacionales. La diferencia estacional, digamos que hay estacionalidad de periodo de cada 12 meses, son datos mensuales, pues entonces alguna resta una diferencia de 12 meses atrás, o sea, en vez de restar el valor anterior, resto los 12 meses atrás. Y en teoría con eso se debe haber eliminado la parte estacional si es mensual. Si supongamos que fuera diario, pues una resta de 360 en promedio, 365, ¿verdad? Se puede ver que lo que queda un modelo estacional. No, que los datos son semanales, pues una resta o de 48 o de 52 se quita esa influencia de las estaciones. Ya teniendo las estaciones, tengo mi proceso. Supongamos que es estacionario. Si es estacionario, ya es un modelo ARMA, más o menos explicamos en la clase pasada cómo se calcula el modelo de él solo. Si es integrado, me doy cuenta que no es estacionario. ¿Cómo me doy cuenta si es integrado o no es estacionario? En la gráfica me da una idea. La gráfica se ve si es constante más o menos la curva o si va incrementándose en función del tiempo o decayendo, pues también puede ser. Entonces, supongamos que veo esa variación. Pero para hacer una prueba formal, lo que hacen todos los autores en una prueba formal es una prueba de raíz unitaria. Verifico si el modelo tiene una raíz unitaria. Una raíz unitaria es que el polinomio de los retrasos tiene una raíz 1. La prueba la hipótesis tiene una raíz unitaria. Si tiene raíz unitaria es integrado. Si no tiene raíz unitaria, no es integrado. Es decir, que es del orden 0, es estacionario. Calculo la prueba, hago la prueba, verifico que es integrado. Ok, bingo, es integrado. ¿Pero de qué orden? Le calculo la diferencia o calculo la prueba de la raíz unitaria sobre la diferencia. Si él es estacionario, él es integrado y la prueba de la diferencia es estacionaria, él es integrado de primer orden. Si él es estacionario, pues la prueba de la diferencia no es estacionaria, todavía tiene raíces unitarias, significa es de orden superior. Lo diferencio 2 veces, veo si lo que me queda es estacionario o no. Y así sucesivamente, por prueba de raíces unitarias, se va haciendo estimando el orden. Como te dije, en econometría y en climatología, usualmente vamos a estudiar procesos que son integrados de primer orden. Es muy raro que consigamos un proceso de orden superior. Dado que él es integrado de orden 1 o de orden D, vamos a llamarlo proceso integrado de orden 1 de orden D, yo puedo, por los software, el Gretel, Strata, el paquete Time Series de R, Strata no me acuerdo si es que para instalar un paquete se hace directamente en el View. En particular el de View y el Gretel, simplemente apretando botones, te puedes hacer la prueba de raíz unitaria y estimar el modelo o escribe más o menos la ecuación del modelo y verifica si el modelo existe o no existe.
Determinado dicho modelo, ya tiene el modelo de la serie, un modelo integrado donde lo que tú modelaste en el fondo, si es integrado de primer orden, fueron las diferencias. Presenta el modelo y ya está el resultado. Pero no, lo ideal no es trabajar con una sola variable per se. Lo ideal es trabajar varias variables. Por ejemplo, podemos hablar de Producto Interno Bruto de un país y desempleo. O mentira, población económicamente activa empleada. O sea, la cantidad de, no el porcentaje de desempleados, sino la cantidad de personas empleadas. ¿Ok? Visto eso, de ver cuántas, esas dos variables, o varias variables macroeconómicas. Por ejemplo, un trabajo que hizo Gabriel Arnau, que fue alumna mía, fue para verificar eh, las reservas del Estado y el crecimiento económico. Pero no solamente metió esa variable, metió como 20 para determinar en cuáles de ellas afectaban en el crecimiento económico dentro de una estimación hacia la limitación o no limitación de las reservas del Banco Central. Bien, en base de eso, con ese montón de variables, vamos a hacer el modelo. Empezamos por el punto de partida de sumamos que la variable, ¿cuál es la variable dependiente? Lo primero que tiene que fijar cuál es la variable que va a explicar en función de las demás. Esa variable le calculo su raíz unitaria. Pruebo si es estacionario o es integrado de primer orden. Evidentemente, el Producto Interno Bruto debería ser integrado de primer orden. Si no, el país, si no va aumentando el Producto Interno Bruto en un país, pues, pues se cae, llega un momento que entra en crisis, ¿verdad? Tenemos nuestro Producto Interno Bruto, de todas las variables que pienso que yo, en función a la teoría que he visto, sea la teoría económica, la teoría climática, la teoría biométrica, ¿verdad? En el caso de la agricultura, verifico la teoría cuáles son todas las variables que pueden estar influyendo sobre mi variable dependiente. Si mi variable dependiente es creciente o decreciente e integrada, yo voy a buscar de todas las variables aquellas que sean integradas del mismo orden. Solamente puedo meter en mi modelo variables que sean integradas del primer orden. Las demás, pues no son integradas, no van a estar en el modelo. Dentro del marco teórico que estoy estudiando, primero fijo un marco teórico, después digo, bueno, vamos a verificar por prueba de radiación unitaria, vamos a hacer una prueba de integración. Verifico todas las variables que sean integradas del mismo orden, usualmente integradas de primer orden. Tomo todas mis variables de primer orden. Ya teniendo todas las variables de primer orden, a la hora de estimar el modelo, aparente es más fácil que en la regresión dinámica. Supongamos que tengo tres variables, la dependiente y dos independientes, tres variables, la dependiente, la explicada y las dos explicativas, la dependiente y las dos independientes, y las tres son de primer orden. Si son integradas de primer orden, no hace falta, no se debe hacer regresión dinámica. Ahí sí se hace lo que uno hacía en forma clásica, una vulgar regresión lineal por mínimo cuadrado ordinario. Ya, pero yo necesito un software muy sofisticado. El software lo necesitaba era para la primera parte, para hacer la prueba de regresión unitaria, porque hacer una regresión lineal hago hasta en Excel, hasta en el Excel del teléfono. O sea, una regresión lineal está instalada en todos los software habido para ver. Hago mi regresión lineal y la regresión lineal tiene que ser estadísticamente significativa en el sentido que todos los coeficientes, sus valores son superiores al valor crítico, de manera tal que los p-valores sean menores al p-valor fijado. Justamente, como ya hemos dicho en la clase pasada, fijamos un p-valor del un nivel de significancia del 90%, un p-valor de 0,10. No hace falta más, como son datos que nosotros nos manipulamos, sino simplemente tomamos de la muestra, no hace falta algo más exigencia. No estamos en un laboratorio de química analítica donde existe una predicción del 99%, ni un laboratorio. Dime, Moisés. Doc,
vamos a suponer que nosotros llevamos datos o variables climatológicas, temperatura, precipitación, humedad, vientos, Ok, etcétera. sí, sí. Pero si también incluimos, por ejemplo, análisis de laboratorio, imaginemos lo que es aparte de lo que es el contenido de carbono, lo que es la parte aérea de vegetación y lo que es el suelo, que son los principales reservorios, ¿no? Incluimos, por ejemplo, propiedades físicas y químicas de la madera, con la intención, pues, de que nos ayude a explicar todavía más el fenómeno, lo que Tiene estamos que estudiando, ¿no? verificar, tiene que verificar que todas esas variables, que alguien haya dicho que en teoría están influyendo, bueno, no todas, la mayoría de las variables en tus antecedentes tienen que estar justificadas. O sea, porque yo digo, ¿por qué el componente de carbono en la madera o el nivel de algún metal en la madera? Porque de repente la misma contaminación ambiental te afecta el proceso, ¿verdad? ¿Por qué influye eso? Puedes meter más de la mitad de las variables justificadas por un marco teórico. O sea, tú tienes que leer bastante artículos para poder Ah, justificar. ¿Ves? Claro, puede ser que algunas sean tu aporte novedoso, algunas sean variables que tú, por la experiencia propia o por la experiencia del campo de trabajo, pienses que pueden estar relacionadas. ¿Ok? ok, Doc. Una pregunta más. En este caso, imaginemos, no sé si usted alguna vez ha leído la metodología de una encuesta de producción agrícola aquí en Ecuador que se llama SPAC. Lo que hicieron ellos fue, bueno, los matemáticos que trabajan para el INEC, eh, ellos hicieron como un tipo de demostración matemática donde dicen que si tomaban pequeñas muestras en puntos claves, como en cuellos de botellas, ellos pueden hacer un tipo de estimadores hacia los parámetros, en este caso provinciales y nacionales, con alto nivel de confiabilidad estadística. No recurrieron a una prueba en específico, pero yo platiqué con unos de los diseñadores de esa metodología y me quedaba preguntando, Doc, si podíamos utilizar algo semejante al momento de obtener los resultados para lo que es la estimación del posible modelo o un acercamiento de él con la intención de tener algo más preciso. No, me gustaría más que nada que tomaras datos que te ha dado el INE, el Instituto Nacional de Estadística de Ecuador, ¿no? Para tener una serie de datos suficientemente larga, lo más larga posible. Porque si tú pones a tomar datos para una tesis doctoral que piensas hacerla en 2 años más después de que termines la materia, no vas a tener tiempo de recorrer suficientes datos a lo largo del tiempo. ¿Ves? Claro, No, Doc, lo es que bueno pasa, que Doc, conozcas. que yo le comentaba porque esa metodología levantan encuestas vamos a hacer un levantamiento de variables de producción con los diferentes cultivos a nivel, donde están los principales cantones productores y luego están la provincia y Pero hacen una inferencia ellos a nivel nacional. esos datos los archivan en algún lado. Sí, Doc. De hecho, yo tengo toda la serie desde el año 2000, que fue la primera, que es el Censo Nacional, y la primera SPA, que es en el 2001, hasta el año 2020. Yo Bueno, espero como ahí tienes 20 años, como ya te dije la otra vez, no es un modelo perfecto terminado, pero es una idea muy buena, ¿entiendes? Y tienes que eh, resaltar que es la primera vez que haces un modelo sobre claro, esos datos. no, yo solamente hacía una pregunta con el sentido de que si podía recurrir a alguna metodología, pero en el caso de los datos que yo obtuviese en campo por unos 5, 6 o hasta 7 años. No, pero una tesis no te puede estar tanto tiempo, empezando por ahí. Ok. Ya, Lo que puedes hacer es tomar el pasado, sumamos que me estás diciendo que tienes desde el año 2000 a 2020. Bien, y los nuevos datos te sirven para de repente, usando esos datos, esos 20 años de datos, con los mismos datos, verificando, generas un modelo de la forma que tú quieras o de la forma que los datos te lo permitan, ¿verdad? Y con ajá, esos datos, con ese modelo, haces un pronóstico. Un mm, pronóstico es, en función a estos datos, se esperaba que para el 2021, en el mes de febrero, tenga tanto, en el mes de marzo tenga tanto, algo ajá, así. Y ya, después, igualmente para el 2022. Y después lo que hace es comparar cuál es la diferencia bruta entre el valor que lograste medir, estás validando tu modelo en el año correspondiente y el pronóstico. Si esa diferencia está dentro de los límites de error que te establece el modelo. Pero cuando tú estableces un modelo, como te dije la otra vez, siempre al hacer una predicción, la predicción tiende a ser una línea recta o una línea, en el caso estacionario, una línea horizontal. En el caso integrado, una línea, bueno, es como decir más o menos general, porque si tengo tres variables explicativas es un hiperplano, pero es un valor lineal, es decir, que tiene que ser más o menos estable como una línea. Pero lo que va ampliándose a nivel que va pasando los años,
Supongo que hiciste tu modelo hasta el 2020. De ahí en adelante, obtienes una línea gráficamente con una pendiente específica y lo que se va ampliando son las bandas de error que cada vez son mayores y van creciéndose en función a un error que se estima. Lo que uno va verificando es si el modelo que obtienes, ¿verdad? Las predicciones están correlacionadas con si los valores reales están dentro de la banda de error de las predicciones que tú estimaste. ¿Entiendes? Ahora bien, supongamos que ya hiciste tu modelo de regresión lineal. Entonces, bueno, pues entonces ojalá sean integrados, más fácil hacer esta inversión. No, 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 porque no queda todo. Ahorita voy a lo que hicieron Engine y Granger. Engine y Granger probaron que si yo tengo el espacio de todos los modelos estacionarios, vete al curso de análisis funcional un poquito, el espacio lineal, pero más algebraico, menos, sin tanta profundidad teórica, más de álgebra de vectores. Tengo el espacio vectorial de todos los modelos estacionarios. Decimos que el espacio nulo, no el vector nulo, sino el espacio nulo, son todos los procesos de ruido blanco. ¿Por qué todo el ruido blanco? Porque el ruido blanco no es uno solo. El ruido blanco puede tener la media, ¿cómo es? La distribución que sea. La única cosa es que es con media cero y varianza constante. Pero de repente le cambias la varianza, cambiaste el modelo, cambiaste la distribución de pasar de normal a una distribución de Weibull, ¿verdad? Pero sigue siendo un proceso de ruido blanco si la media constante es cero y la varianza es constante. O pasaste un modelo que todas las variables, en vez de ser de distribución normal de media cero y varianza 1, pasa a un modelo de uniforme entre -2 y 2, de distribución uniforme continua. Bien, entonces, pero todos esos ruidos blancos los voy a poner como si fuera el número cero o el espacio nulo. Y cuando yo hago cualquier modelo en procesos estacionarios, se aspira que si la combinación lineal existe, es porque hay una combinación lineal trivial. Una combinación lineal trivial significa que los vectores son dependientes. Es decir, que uno puede ser explicado por los otros. En la álgebra de vectores, ¿verdad? Pues bien, si son linealmente dependientes, uno de ellos depende de los demás y se puede hacer la regresión. Pero entonces, en vez de ser linealmente dependiente, queda cero, lo que es un ruido blanco. Ahora subo un nivel. Si son integrados a primer orden, los procesos integrados a primer orden, ¿cuál es el vector nulo? No, igualito que pensando en el espacio cociente que vimos en análisis funcional, o sí, vamos a pensar en el espacio cociente, o que viste tú en álgebra matricial, o álgebra de vectores, o en el curso de álgebra, lo verás, ¿verdad? El espacio cociente, o el espacio que me va a dar los vectores nulos, los espacios integrados, es integrado de primer orden. Es el espacio integrado de orden cero. Es decir, que al determinar una combinación lineal y ver que los vectores son dependientes, linealmente dependientes, el cero que te dice hay una combinación lineal nula, no es que sea un número cero, va a dar un proceso, si son estacionarios, si son integrados de orden 1, la combinación lineal, puedo conseguir una combinación lineal cuyo residuo, en vez de dar el número cero, da un proceso de orden 1, de orden 0, estacionario. Si yo estuviera estudiando un montón de variables de orden 2, pues el residuo es de orden 1 y así sucesivamente. Eso es lo que aplica desde el punto de vista algebraico Engel y Granger. Engel es el matemático y Granger que también es matemático porque trabajó toda la vida en economía. Bien, y en el trabajo de ellos se explican eso. Con eso lograron explicar cómo se puede probar si dos variables económicas, o mentira, dos variables de cualquier proceso estocástico, ¿verdad? De cualquier proceso estocástico, están de verdad relacionadas. Supongamos que yo tengo mis variables, calculo mi regresión lineal por mínimo cuadrado y veo los residuos. Ahora voy a resolver. Supongamos que son integrados en primer orden.
y ahora estudio los residuos. Si los residuos no son estacionarios, sino que también son integrados, esa regresión es falsa. Esa regresión es espuria. ¿Existe la regresión? Sí, hay una alta correlación de las variables, pero es por otro motivo, no por la relación entre ellas. El caso específico, los dos ejemplos que tengo yo montado, que no me acuerdo dónde están, pero siempre los pongo, el del pasto, el del monte en Venezuela y el arroz en China. Sí, yo puedo determinar los datos, la producción de monte para ganado en el trópico, la producción de arroz en China, ya están altamente correlacionados y hasta se puede conseguir una línea recta de R cuadrado igual 0,95, muy alta. Sí, sí, sí. Pero resulta ser que cuando yo estudio los residuos no son de orden cero, los residuos también son integrados. Es decir, que la lesión es falsa, es espuria. O el caso del ejemplo climatológico de piratas en el Caribe, bucaneros, y calentamiento global en los últimos 200 años. Sí, lo hay, es verdad, pero resulta ser cuando tú estudias los residuos son integrados de primer orden. Es decir, que la relación es falsa. Entonces, para hacer un proceso de cointegración, se pasa por 3 etapas, que es lo que estaba buscando en el libro, pero me di cuenta que el libro de Peña, como un borrador inicial, no explica eso con detalles. Se va con la teoría de todo lo que hay que hacer, pero no lo explica. Etapa 1. Todas las variables que vaya yo a estudiar tienen que ser integradas del mismo orden. En los casos usualmente que más nos interesan, de primer orden. ¿Ok? Si hay alguna de orden diferente, no entra al estudio. ¿Cuál fija el orden? La variable dependiente, la variable que voy a justificar, la variable justificada, que es la que tengo que fijar para la determinación. Dado eso, estudio solamente las variables que sean del mismo orden, que todas son integradas de primer orden. Hecho eso, si consigo más de una variable dependiente y alguna otra más, hago mi modelo de regresión lineal vulgar y silvestre mínimo cuadrado ordinario. Ok, eso lo hace cualquier software. Pero después de eso, agarro los residuos ahora y le vuelvo a calcular la prueba de raíz unitaria a los residuos para probar que ellos serán integrados de primer orden. El residuo tiene que ser integrado de orden 0, o sea, no integrado, tiene que ser estacionario. Si todas mis variables fueran integradas de orden 2, al estudiar los residuos tienen que ser integradas de orden 1. Entonces, cointegración no es una simple regresión lineal, es una regresión lineal con un paso previo que es hacer las pruebas de raíz unitaria sobre todas las variables y un paso posterior que es hacerle la prueba de regresión lineal a la prueba de mínimos cuadrados, de raíz unitaria a los residuos. Todas las variables tienen que ser integradas, en el ejemplo que estamos hablando, de primer orden, entonces los residuos tienen que ser integrados de orden 0. Esta parte de integración, si te vas hacia la parte más moderna, se ha ampliado muchísimo, hasta el punto en el cual todavía sigue investigando, en los cuales, matemáticamente hablando, el orden de diferenciación no tiene por ser un número entero, puede llegar a ser un número fraccional. Entonces existen lo que llaman modelos integrados de orden fraccional. Esos modelos no están programados. O sea, necesito un programa que trabaje con ellos, pero teóricamente existe. O sea, que en teoría yo puedo hacer una diferenciación de orden 1,5. Bueno, sigue de repente para explicar el comportamiento de una variable atípica. Alguna variable que empezó como integrada de orden 1, o sea, que tú ves que va subiendo como una línea recta, pero de repente se curvea. Si tú ves esa curva, dices, ¿qué está pasando algo? Entonces de repente no, esa curva puede ser parecida a una parábola, digamos que es integrado de orden 2. Pero cuando tú haces las pruebas formales, no llega a orden 2 y es más que orden 1. En la teoría clásica de Engel y Granger es cuando digo, bueno, esto es más que orden 1 y menos que orden 2, la tomo como de orden 2. ¿Ves? Pero profundizando sobre ella, lo que dicen es, bueno, también puede ser integrado de orden fraccional y ahí hay muchos matemáticos que han trabajado en esa área, ¿verdad? Y por eso pero ahí más que nada en el aspecto teórico, matemática dura en el forma de teoría de modelos.
Pero esos aspectos teóricos, si lo quieres hacer, también sé quién te puede ayudar y sé cómo te podemos leer sobre ese aspecto. Si voy directo al campo de aplicación, orden cero, orden uno o a lo sumo orden 2, ahí sí puedo relacionar varias variables, sobre todo integradas de orden uno. El proceso, como te dije, es corto, pero es que tiene un buen software. Es establecer, hacer la regresión unitaria de las variables, que todas sean integradas de orden uno y después hacer una vulgar regresión lineal, y después a los residuos hacer la prueba de la adición unitaria para probar que son de orden cero. Pero no murió el tigre. Ahí existe lo que llaman ellos predicción a largo plazo, que largo plazo es mentira. Largo plazo es probar que si yo tengo 30 años, hasta el 25% de los años que tengo, puedo hacer predicciones. O sea que si tengo 30 años de data, puedo hacer predicciones hasta 7 años. No voy a creer que a largo plazo son muchos años. En cambio, de repente cuando yo hago mi predicción a largo plazo, me consigo que a corto plazo hay errores, ¿verdad? La predicción no es tan precisa, ¿eh? Como a largo plazo. Entonces, es lo que ellos hablan del modelo de corrección de errores, en el cual se hace una regresión lineal, mentira, una regresión dinámica, lo que vimos en la clase pasada, de las diferencias. Tengo mis variables explicadas y mis dos variables explicativas, ¿no? Mi variable dependiente y la otra independiente, con las tres eran integradas, de orden uno, calculé el modelo, el residuo es de orden cero. Si ya son de orden uno, al calcular la diferencia son de orden cero. Vamos ahora a trabajar con pura variable estacionaria. Voy a hacer una regresión dinámica de la diferencia de la variable explicada, la diferencia de las dos explicativas, pero también meto los residuos con un rezago. O sea, ya ahora voy a hacer un modelo de regresión dinámica como en la clase pasada con tres variables, con cuatro variables. La diferencia de la explicada, las dos explicativas, la dependiente, las dos independientes, y meto como variable adicional el residuo los residuos con un rezago. Eso en fondo es un modelo de regresión dinámica como en la clase pasada. Ese me corrige los errores a corto plazo. ¿Ves? Es lo que llaman también modelo a corto plazo. ¿Ves? Porque te dice, bueno, la diferencia entre lo que estás esperando y lo que verás obtienes es esta. Y con eso se pueden hacer esas correcciones. Eso es en el fondo todo lo que es teoría de modelo, lo básico, lo que se puede hacer con cualquier software. Para eso, si tienes para pagarlo o craqueado el view es muy bueno. Yo prefiero el GNU Regresión, Time Series Library. Son como también el paquete que tiene el Gretel, buscando específicamente, hay paquetes que lo hacen, ¿verdad? El Recran. Y en Stata también lo hay. Bien. ¿Me entendiste, Moisés? Sí, Doc, Moisés. sí, sí le caché. Sí, ya le voy Sí. entendiendo un poco más. Ajá. Bueno, eso más o menos la idea de los dos modelos. Yo pensaba, como estaba muy ocupado, yo pensaba, agarro el libro que tengo yo de Peña y ya va, yo lo que tengo es un morado preliminar, que es el que le mando a ustedes. En el capítulo no está todos los ejemplos. Hay unos ejemplos del Ujarati, es otro libro de econometría. Ah, bueno, para el cuento vamos a pasártelo rapidito. Ujarate es ingeniero industrial y su trabajo está orientado a climatología y a econometría fundamentalmente. No, mentira, este es Peña. Ujarate es economista y su libro está orientado a econometría dura. ¿Ves? Casi todos los libros que tú vas a conseguir en esa área son de econometría. Yo me burlo un poquito de los economistas, aunque lo respeto a lo que es la ciencia económica, cuando hacen estos modelos. Un economista tiene una ventaja. Agarra una teoría matemática cualquiera y le consigue más aplicaciones que el mismo matemático. Aunque algunos dicen que son grandes matemáticos los que se ganaron el premio Nobel, sí se lo ganaron, porque los economistas usaron el premio Nobel de Economía, porque los economistas aprendieron a usar lo que ellos estaban haciendo. ¿Ves? Por ejemplo, la obra de Nash, de la teoría de juegos competitivos, mentira, la teoría de juegos cooperativista, negando la teoría de juegos, no, poniéndola como alternativa a la teoría de juego competitivo, ¿verdad? Sí es cierta esa anécdota que el tutor de él le dice, pero si nosotros hacemos juegos cooperativistas, negamos la teoría de Smith. La teoría de Smith la economía neoclásica es la competencia por la competencia. Nash plantea, ya, pero podemos competir y colaborar, la teoría del juego operativista. Pero ¿por qué se gana el premio Nobel?
porque es una teoría de juego, una teoría de matemática que se aplica a contradecir a Smith y a darle los ejemplos a aquellos casos que Smith no pudo justificar. Igualmente el plaza a Engel y Granger. Engel y Granger no se ganan el premio Nobel de Contemplación, el premio Nobel de Economía, porque su aporte a la economía. No, sino por la cantidad de aplicaciones en economía que se han hecho en estos últimos 30 años, desde que ellos hicieron sus publicaciones en el área económica. Ellos se ganan, si lo llegásemos a ver en un momento dado, si trabajamos sobre esta área de ciencias temporales, otro segundo premio Nobel, pero ya es sobre modelo heteroceástico. Un modelo heteroceástico es un modelo el cual la varianza no es constante. Hasta 1990 decían que esos modelos no se podían modelar, esos procesos no se podían modelar, y entonces esa es la teoría. Además, en el libro de Bujarati viejo lo seguía diciendo. Es más, en el Doctor, libro de te quedan Bujarati, 2 minutos. sí, voy cerrando. El libro de Bujarati dice que esos modelos no son modelables, pero ya en las últimas ediciones sí dice. Y esos modelos lo llamamos modelos con heterogeneidad condicional, los modelos Garcia, que también están implementados en todos los softwares. ¿Ves? Esa es la teoría de modelos alternativos. Cuando algo aparentemente no se modela, se puede modelar. Para cerrar entonces, se puede hacer con esa herramienta muchísimas cosas sobre los datos reales, pero mi intención para mí en esta clase con ustedes es decir, si yo puedo aplicarle esto, vamos a decir, el software se hace de esta manera, A, B, C, ok, pero tú también tienes que ver que el trasfondo matemático que esto tiene, porque de repente este curso de estadística, investigación de operaciones enfocado en la teoría de modelos es muy aplicado inmediato a tu tesis, pero el próximo curso que tú vas a ver conmigo es topología algebraica y la aplicación no la vas a ver inmediata, ok, entonces ustedes son doctores en están estudiando el doctorado en matemáticas, tienen que apasionarse por la teoría y ver que toda esa teoría en el fondo justifica lo que estás viendo, ¿ok? Es lo que Sí, aspiro que Doc. ustedes vean. Sí, ¿Okay? sí, se le caché, ya sé por dónde va. Ah, No, porque quiero que estudien, sobre todo que el próximo módulo va a cursar un curso de álgebra pura, no me acuerdo cómo el nombre del profesor ahorita, y el mío de topología algebraica, y entonces topología algebraica. Y si no le ven la profundidad teórica y pensar en esa mente amplia del matemático que todo está correlacionado. Es más, pensaba preparar un escrito así más o menos filosófico, de filosofía de la matemática, de que todas estas relaciones te ayudan a ti a ver el mundo. ¿Ves? Bien, nos vemos entonces en la próxima clase. Esperemos que puedan entregarme todas las actividades antes del sábado, porque yo tengo que entregar nota. ¿Ves? sí, Doc. De hecho, ya subimos los 5 deberes, tanto Andrea como yo. Ah, no, entonces parece que ya no puedo entrar en el aula virtual porque ayer yo estaba demasiado ocupado y estaba yo despistado. Yo pensaba que ayer era hoy, o sea, estaba ya Sí, 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 empezando sí, así. le cacho. No, no, Yo no. ayer De pensé hecho, que ayer era viernes y ayer era jueves, entonces sí puedo sacar un no, poquito Doc, ya lo de. subimos hace como unos 5 o 6 días. Ya estaban todo arriba. Ah, no, porque en esta semana, palabra soy sincero, no lo he visto, pues, pero sí lo Sí, voy a buscar. Si hay algo que me falte, te voy a pedir que me envíe por correo, pero yo creo que lo puedo rescatar. Sé que no había entrado la última que entré, no había subido las tareas, ninguna era el otro muchacho, pero ya habían subido, Andrea más que tú, habían subido unas tareas ya al principio. sí, Doc. Ajá. Bueno, Sí, entonces cerramos, esperamos cualquier cosa, me Hasta pueden escribir luego, por el doctor. correo o la web visual. sí, Doc. Hasta luego. Muchas